Un poquito de música para arrancar este lunes 9 de marzo. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio cuando son las 7:11. Por si les está costando arrancar, yo les doy un impulso. Pero si lo que le cuesta arrancar es al coche, ya les digo yo que por eso no se preocupen. Si se trata de la batería, no duden en llamar a SOS Baterías, que les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. Y si no, también les encuentran en la calle Muyay 75 de Arrecife, si no están tan apurados. Antes de que se me olvide, si no ha cambiado nada, mañana no se sorprendan si no escuchan las voces de la mañana, porque no es que nos vayamos a... sí, me están mirando raro. Pero no, mañana no hay programa si no ha cambiado nada de las voces de la mañana, pero porque no es que no vayamos a trabajar. Vamos a trabajar y diría yo que un poquito más. Mañana nos vamos a un equipo de Lancelot Medios a Tenerife, si yo no me equivoco, porque arranca el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria y queremos ir hasta allá para trasladarles de primera mano lo que se acuerde. Hay una serie de resoluciones que se aprueban al final de cada debate. Yo me he estado mirando las del año pasado. Igual tenemos oportunidad de preguntar qué se ha cumplido y qué no. No sé. Poniendo nervioso al personal, nada más empezar. Valentín Aullanet, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Erika, Pedro y a la audiencia. ¿Cómo te gustan las buenas noticias de no madrugar mañana, eh? Sí. No lo sabía. No lo sabía. No. Se me había olvidado decírtelo, la verdad. Pero bueno, todo ha sido... Vamos, si no ha cambiado nada, ¿eh? Y si ha cambiado, pues... Por si acaso pongan a las 6:30 mañana, pero si ven que no estoy es por eso. Pedro Martín, buenos días. Erika, Valentín, audiencia, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Que Pedro sí va a estar a las 9 puntual en el PG Verde mañana, sin ningún tipo de... ¿Y hoy? Nada debería cambiar, así que desde lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¿Tú quieres irte para el Parlamento? ¿Vamos conmigo? No he ido, yo no he ido nunca. Bueno, si te digo la verdad, no he entrado nunca en el Parlamento de Canarias. Tampoco creo que se me haya perdido mucho por allí. Bueno, el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria es un acontecimiento que sucede en el Parlamento de Canarias, que igual no es tan seguido por la población, pero que a mí personalmente me resulta interesante, más que nada para tomar la temperatura de lo que dicen unos y otros, porque no solo habla, evidentemente, el gobierno y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sino que hablan todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Y eso es interesante ver en qué están poniendo el foco cada uno de ellos. Si les parece, me voy directamente. Ahora vamos con temas regionales y nacionales e internacionales, pero me voy directamente porque creo que la preocupación, especialmente de los familiares de los residentes en residencias de mayores, valga la redundancia, sí que tienen una preocupación pues abierta en torno a las informaciones e incluso documentación gráfica que hemos conocido en los últimos días y a los acontecimientos. El pasado viernes, después de que el Cabildo de Lanzarote ya presentara una denuncia al día anterior en la Guardia Civil por la difusión de esas imágenes y por el contenido de esas imágenes presuntamente grabadas dentro de las residencias, tuvo lugar una reunión de trabajo entre la empresa Mavir y el propio Cabildo de Lanzarote y se trazó un plan de actuación para mejorar deficiencias que efectivamente sí se reconoce que hay, pero niegan los trabajadores incluso a través de un comunicado que existan maltrato o que se están malinterpretando las cosas. Pedro, todo lo que hemos visto, ¿a ti qué te parece? Preocupante, muy preocupante. Primero, yo no me bajo del burro entendiendo que la forma de hacer las cosas es que la oposición se hubiera preocupado del buen funcionamiento de esa residencia, trasladándolo de forma primigenia al consejero responsable y a interesarse para que lo que estaba pasando, primero, para testar lo que estaba pasando ahí, para comprobar si estaba pasando o no, y no intentar sacar rédito político de algo que por lo visto y por lo que hemos ido averiguando venía aconteciendo desde hace un tiempo a esta parte con mala gestión, sobre todo a la hora de incorporar pues todo el personal necesario que tiene que estar tiene que
que llevar, ¿no?, ese servicio que se presta en la residencia de Amavir en Tía. Ahora también se está hablando de Amavir en Aría, aunque que yo sepa, por el momento no se ha constatado absolutamente nada de lo que sí se ha constatado hasta donde sea hay una solicitud del alcalde de Aría, Alfredo Villalba, para conocer la situación. Solo eso, pero que no se ha visto, por ejemplo, fotos en principio presuntamente denigrantes de trabajadores tratando o de forma jocosa a residentes o a usuarios de esa residencia. No se ha denunciado por el momento también que haya una falta grave de personal, pues sí es verdad que puede haber una o dos bajas, pero no estar en prácticamente servicios mínimos, como también se ha denunciado, ¿no?, por parte, en este caso lo denunciaba el Partido Socialista también con Comisiones Obreras. Incluso hay alguna queja de algún familiar de usuario que nosotros hemos tenido también la oportunidad de ver, porque incluso coincidía, el otro día fue público, ¿no?, que por ejemplo nuestro colaborador Víctor Sanz tiene a su abuela allí, que en su momento presentó no una queja, pero sí una consulta, y es verdad que ha ido mejorando la cosa, según nos decía él, ha ido constatando que se han incorporado trabajadores. Y después, con respecto a que no me quiero olvidar, con respecto a la denuncia del Cabildo, yo creo que el Cabildo tendría que haber ampliado esa denuncia, no a saber solo quién había filtrado esos vídeos, que a lo mejor estoy equivocado, y si lo ha hecho, también si esas imágenes que se vieron eran constitutivas de delito, porque me parece más grave. Es que es eso lo que se denunció. No, sí. Vale. Sí. Si era constitutiva de delito y no quién había filtrado. Había entendido que... A ver, aquí es todo, Pedro. Esa denuncia contempla todo. Además, la Guardia Civil la puede ampliar hasta donde considere. Vale. Quiero decir, ahí se pone... O sea, ha puesto en conocimiento la Guardia Civil de lo que estaba pasando. Lo que el Cabildo hizo tuvo conocimiento, y el consejero nos lo explicó así el pasado viernes, tienen conocimiento de esas imágenes. En cuanto tienen conocimiento, se personan en la Guardia Civil y le dicen: señores, tenemos este material, vean todo lo que puede ser constitutivo de delito. Me quedo más tranquilo. Pensé que era denunciando quién había filtrado más, porque también tiene preservar el derecho a la imagen de esas personas. Claro, aquí viene el punto en el que, efectivamente, lo que dice, por ejemplo, el Partido Socialista en Lanzarote es lo que le recriminan, van a la figura directamente de Osvaldo Betancor, es falta de información, que no dé la cara según ellos, y sobre todo dicen que parece el grupo de gobierno más preocupado por la difusión de esas imágenes que realmente por hacer un plan por inspeccionar y por corregir las posibles deficiencias. Y bueno, en parte eso es lo que tú estabas comentando, pero no, hay que decir que cuando entiendo yo, que cuando se interpone esa denuncia es por la autoría de las imágenes, por la difusión de las imágenes y por el contenido de las imágenes, por todo. Y la Guardia Civil puede ampliar eso hasta donde considere. Vamos. Yo lo que veo es que desde el momento que esto se utiliza políticamente ya pierde credibilidad y la gente podría pensar que lo único que se trata no es de mejorar la situación de los centros de mayores, sino de desgastar. Al contrario, lo digo por el último comunicado que han mandado los trabajadores de Amavir, que creo que le daban registro de entrada hoy en el Cabildo de Lanzarote, y en el que reconocen que efectivamente hay deficiencias, pero que no hay maltrato ni están desatendidos los mayores, y que hay que ponerle esas grabaciones, esos vídeos en manos de la justicia, ¿no? Porque yo creo que hay que separar dos cosas. Una, efectivamente, lo de esas grabaciones están infringiendo el Código Penal, y eso es un delito. Hay que averiguar no solo quién los ha difundido, sino lo que se ve en esos vídeos, que ese es el otro debate, y yo creo que el más interesante y el que no se debería en ningún caso politizar, que es que las imágenes que se ven ahí, claramente hay un maltrato, porque hay un maltrato de alguna forma psicológico, en el sentido de que quienes graban se están burlando de los usuarios, se están burlando de la gente mayor, y eso es maltrato, lógicamente. Otra cosa es que tú pongas una papelera porque está más o menos llena de tal en un momento determinado, o que un día saques una foto de un plato y el plato aquel parece una cosa, la verdad es que bastante lamentable y poco apetecible. Esas son dos cosas, pues pueden ser utilizados en un momento determinado por lo que sea, pero sí que se ven escenas en las que puede haber un maltrato de alguna forma psicológico, burla, etcétera, etcétera, de algunos de los trabajadores que grabaron esos vídeos, y eso hay que
que perseguirlo y ver si efectivamente es constitutivo de delito ese tipo de actuaciones contra los funcionarios. Y después, el viernes habló Marcia Cuña con nosotros. Nos dijo que ya desde la semana anterior ya estaban manteniendo reuniones con los responsables de Amavir y con los trabajadores precisamente por esas deficiencias que de alguna forma supongo yo que se habían puesto de manifiesto en el propio Cabildo. Imagino que a través de esa unidad de seguimiento que hay en el Cabildo de Lanzarote de los centros de mayores y sobre todo del contrato que tiene el Cabildo. Unidad de seguimiento que, por cierto, ellos han querido, y nos lo dijo así el consejero, se suprimió en el anterior. En 2019. Lo digo porque una de las cosas que denuncia el Partido Socialista es que qué supervisión se está haciendo. Pues me gustaría saber qué supervisión se hizo en la legislatura pasada. Y no es por, o sea, no por nada, sino porque a mí me llama poderosamente la atención que haya dicho esto el Cabildo, que se había suprimido esa supervisión que me parece fundamental y más a la luz de lo que estamos conociendo, toda vez que también igual que digo una cosa, digo la otra. También me llama la atención que desde la semana anterior estaban trabajando. ¿Desde cuándo están estas deficiencias? Y porque parece que nos hemos enterado a raíz de la denuncia del Partido Socialista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que me surgen dudas en todos los sentidos. Sí, bueno, de que hecho, ni unos ni otros son tan... De hecho, el PSOE ha pedido pues eso, toda la documentación relativa al seguimiento de ese contrato, si ha habido quejas, etcétera, etcétera. Me parece oportuno, pero también me gustaría que la gente conociese en profundidad y al completo ese comunicado que mandó en la noche de ayer a Amavir o al que tuvo acceso Lancelot Digital. ¿Por qué? Porque ahí se dice, por ejemplo, que es falso que haya una sola persona para encargarse de 40 internos. Hablan de que tienen personal, que hay un problema, lógicamente, de falta de personal especializado en general en todas las residencias. Hablan de un 20% de abstencionismo, es decir, de cada 10 hay 2 que diariamente no van a trabajar. Un problema que no es solo de este ámbito, sino en muchos ámbitos, pero el porcentaje la verdad es que es bastante elevado. Y después lo que dicen es que creen que hay una especie de manipulación política, es decir, se habían reunido hace unos días con los responsables de comisiones obreras y con una representante política que, según apunta Lancelot Digital, es la propia secretaria general del Partido Socialista, María Dolores Corujo, y que en esa reunión se iba a hablar un poco pues eso del funcionamiento, de las carencias que tenían, etcétera, pero lo que no sabían los trabajadores era que, según dice el comunicado, que esto se iba a utilizar políticamente, que se iba a convocar una rueda de prensa y que enseguida iba a explotar con la finalidad, parece última, de desgastar, como hemos visto el comunicado ayer del PSOE, de desgastar como siempre a Osvaldo Betancourt y no entrar de lleno en el problema. Quiero decir que, oye, desde el momento que tú sabes que te reúnes con los trabajadores y que te dicen esas deficiencias, oye, que menos que hablar con el grupo de gobierno, oiga, ¿cómo está este tema? Porque nos están diciendo que hay denuncias, etcétera, etcétera. Y ahí pues supongo que Marcia Cuña le dirá, mira, pues nosotros estamos reuniéndonos también con los trabajadores y con la unidad de seguimiento del contrato y pasa esto y esto y esto. Pero no, salen ahí a degüello, como siempre, a utilizar políticamente todo. Aquí hay muchos temas importantes. Yo sí me gustaría decir algo sobre esto porque yo no había visto las imágenes el viernes pasado cuando hice el programa. Me quedé sorprendida, Valentín, porque tú y Andrés sí que tenían conocimiento de algo del contenido de alguna de esas imágenes. Yo no. Y me negué a verlas hasta que ya fue inevitable verlas y que también es mi trabajo ver lo que se publica en el resto de los medios. Y al verla solo tengo una cosa que decir, sin generalizar, porque estoy convencida de que la mayoría de los empleados de este tipo de sectores, que además es muy complicado trabajar en este sector sociosanitario, atendiendo a personas mayores, sabemos que debe ser muy complicado y profundamente vocacional, porque si no es imposible hacerlo. Yo sí tengo que manifestar como ciudadana el dolor que me produce la deshumanización que reflejan ciertos comportamientos de algunas personas que han sido capaces de llegar a grabar esas imágenes y de llegar a hacer algún tipo de cosas. Por favor, no perdamos el mapa de que somos personas, que somos humanos, y a mí el nivel de deshumanización al que estamos llegando, porque creo que ese es otro de los debates que hay dentro de todo esto, es lo que profundamente y de corazón más me preocupa, porque tienes entre tus manos a personas muy vulnerables. Y comportarte grabando vídeos. Mira, todos podemos estar hasta las narices de nuestro trabajo. Yo puedo estar hasta las narices de mi jefe, pero no voy y le escupo en la mesa y luego veo cómo se sienta. No. Es que hay límites que no se pueden pasar. El presunto mal funcionamiento no justifica el comportamiento
indecoroso y deshumano. Sobre todo, sí, deshumano Inhumano, perdón. y con mucha falta de respeto hacia esas personas, hacia las personas que estás tú allí para intentar cuidar y darles un trato digno, ¿no? Si son 3 personas las que han hecho eso, 3, lo que sea, o quienes estuvieran en ese grupo, porque mira, en un grupo de WhatsApp todos hemos dicho barbaridades, todos hemos dicho locuras, pero cuando estás trabajando con personas tan vulnerables hay que pensárselo, y en mi opinión, personas así no deben dedicarse a esto, aunque que se dediquen a otra cosa, de verdad, que trabajen en otra cosa, pero en esto no. Y que efectivamente es un trabajo muy, muy complicado desde mi punto de vista, Sí. porque efectivamente hay muchas personas mayores que ya tienen un deterioro cognitivo, que se comportan o como niños, como auténticos bebés, porque la vida es así, empiezan cambiándote los pañales y terminan cambiándote los pañales, ¿sabes? Esa es la historia. Y entonces, con el deterioro cognitivo puedes hacer cosas, pues, absolutamente, pues eso, de extrañas, que no entran dentro de lo que entendemos que, bueno, que es lo normal, pero claro, es decir, la gente que trabaja en estos centros tiene que estar acostumbrada a eso y tiene que saber que hay que tener un trato humano y no reírte de la gente. Hombre, cuando te produce ese tipo de reacción y no te produce cierta ternura o sensación de vulnerabilidad por parte de las personas, es que tienes un problema tú. Sí. Digo, el Sí. que está atendiendo. Y que los trabajadores quieren dejar claro eso, es decir, Sí. que eso no es la generalidad, La tónica. que son, pues eso, 2, 3, 4, 5, los que sea. Oye, pues mira, igual que en el asentismo hay un 20%, en esto a lo mejor hay un 10%, un 20%, el que sea, pero que evidentemente esa gente, oye, la verdad es que no tienen un comportamiento que en cualquier escenario, en cualquier momento o en cualquier situación, seguro que es absolutamente detestable. Yo es que creo que ni se plantean que a ellos les podría pasar lo mismo. En su momento, igual son personas jóvenes, lo que sea, que a ellos les gustaría a ellos, cuando sean mayores, estar en una residencia y que los que les están cuidando, algunos de ellos, en un grupo de WhatsApp, se estuvieran mofando. Yo creo que no, que eso no nos gustaría a ninguno. El punto de deshumanización que estamos viendo en muchos sectores, no solo en este, es preocupante. Y en eso sí quería yo poner el acento antes de continuar, porque de verdad que se me revolvieron las tripas y estoy convencida de que no es la generalidad de los trabajadores. Eso que quede bien claro. Pero a los que sí que son, sí que han contribuido a eso, e incluso han estado como observadores en ese supuestamente grupo o lo que sea. Ahí, porque no podemos salvar al resto del personal que no ha levantado la voz, sino cuando no les ha quedado más remedio que decir que eso no es una... Hasta bueno sería que fuera una situación generalizada, hasta bueno sería para echarlos a todos ipso facto. No, hombre, pero que hayan 3 o 4 y que todos, en principio, por lo que hemos ido conociendo, todos conocieran que habían este tipo de comportamiento y no lo denunciaban, para mí es de las partes más reprochables que hay ahí. Eso no lo sabemos tampoco. O sea, no sabemos hasta qué punto el resto de los trabajadores tenían conocimiento de esos vídeos. Es decir, que yo no estoy generalizando a los trabajadores, estoy hablando de si hay un grupo de WhatsApp, ¿quién está en ese? O sea, eso es lo que estoy diciendo. Claro, yo. O sea, es una de las cosas que es una de las cosas que se tienen que dirimir. Que investigar. Y eso va a ser y de todas maneras son cuestiones relacionadas también con el tema de la privacidad. Siempre lo hemos dicho. Tú imagínate que cogen el teléfono de Pedro o el tuyo, Erika, y empiezan a ver todos los WhatsApp y no sé qué de toda la gente con la que tú... Probablemente a lo mejor hay comportamientos que tú no te gustaría que pero claro, de ahí a que se produzcan vejaciones en tu puesto de trabajo, eso ya es diferente. Empecé diciéndolo. Yo también digo barbaridades. A mí me cogen el móvil, por supuesto. Y en general los periodistas además tenemos un humor negro, bastante negro, en el sentido de que a diario estamos en contacto con informaciones muy negativas y o te sacas un poco de ahí o disocias un poco de eso lo digo en serio. Y este trabajo es mucho más difícil del que estamos hablando, de una residencia de mayores. Pero nosotros no tenemos entre manos a personas vulnerables, e incluso cuando las tenemos, porque es información de personas vulnerables, tenemos la obligación de protegerla. Y en ningún caso a mí se me ocurre vacilarme ni por WhatsApp ni por nada de una información. A mí me ha llegado gente con casos extremos de vulnerabilidad, de un montón de cosas de aquí de Lanzarote, y son personas de su padre y de su madre que a lo mejor yo no estoy, ¿sabes? Que a lo mejor tienen un comportamiento medio extraño o lo que sea. No se me ocurre decirle a nadie, es que forma parte de mi
deontología, o sea, periodística, hombre. Todos tenemos una obligación en cada puesto. Y después, lógicamente, esto lo que vuelve a traer a la palestra es el debate relacionado con eso, con el tratamiento que se da a los mayores en las residencias, ya sean públicas o privadas. Después de la pandemia, se habló muchísimo de hacer una revisión sobre los servicios que debe dar una residencia. Es decir, no puede ser una parca viejitos las residencias, ¿no? Tienen que ser, y después sobre todo porque el envejecimiento activo es diferente a cuando estás en una residencia y estás, pues eso, imposibilitado para un montón de cosas, para caminar, para ducharte, para hacer lo que sea. Entonces hay que intentar que todo eso tenga su espacio en la atención a las personas y en los cuidados, y destinar todo el dinero que haga falta, y por supuesto inspeccionar que las personas que están con los mayores son gente con vocación y que gente que quiere ir a trabajar. Pasaría igual como la guardería. Tú imagínate que la guardería, de repente sale un vídeo en que las cuidadoras están dándole tortas a un niño porque está llorando demasiado, o lo que sea, que ha pasado también, quiero decir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Son momentos muy delicados en la vida de la gente, tanto en la infancia como la senectud, digamos, por decirlo, y que por así. Y que por cierto, igual que digo una cosa, digo la otra, hay que pagarles bien a esos trabajadores y tienen que tener buenas condiciones laborales para que trabajen bien y estén a gusto. Pero hay que sacar a la gente que de verdad que no deben dedicarse a eso. En fin, vamos a más temas. Ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No me había enterado. Bueno, vamos a analizar un poco. Lo habrán visto, siempre desde hace unos años el feminismo está dividido. Está dividido, por ejemplo, en Madrid se vio muy claramente con 2 marchas simultáneas, pero 2 marchas diferenciadas, porque por una parte hay una parte del feminismo que pues por ejemplo, es pro abolición de la prostitución y también con las personas transgénero. Entre las personas transgénero y el tema de la prostitución hay diferencias entre esos dos movimientos que sí que coinciden en condenar la violencia machista, que sí coinciden en la búsqueda de la igualdad de derechos, pero que ayer coincidieron en muchísimas otras cuestiones, y aquí en Arrecife también salieron, y es la frase que más se ha repetido desde que la dijo el presidente del gobierno: no a la guerra, que el movimiento feminista lo que se quería trasladar ayer era proclive a la paz y no a la guerra, Pedro. Bueno, a ver, es una de las... Después de esa recuperación por parte, y de forma muy inteligente políticamente hablando, de Pedro Sánchez, de ese lema del 2003, creo que fue, ¿no? Ese no a la guerra, pues uno de los primeros grandes eventos ha coincidido con el 8M, y yo creo que evidentemente era necesario. Yo creo que es algo que pensamos todos, que se dio en este caso la situación perfecta para que también fuera uno de los lemas, pues evidentemente estamos viviendo una situación desgraciadamente de conflicto bélico histórica, y que probablemente marque todos los ámbitos de la sociedad, de la economía, de la política, de todos los aspectos. Y hombre, es un marco perfecto para utilizar ese no a la guerra. Es verdad que suelen ser manifestaciones donde hay mucha más gente de izquierda que de derecha, pero yo creo que todo el mundo tiene que estar en contra de todos los conflictos bélicos, sin excepción, y más cuando estamos viendo la situación o los orígenes de este tipo de conflictos o las ideas que hay de estos conflictos detrás, ¿no? Yo estoy hablando de la forma de actuar, la forma de pensar de personajes como Donald Trump. No, y de hecho, en Estados Unidos ya hay encuestas de medios serios que hablan de que, bueno, de que hay una mayoría de gente que está en contra de la intervención en Irán, ¿no? Y que no saben hasta dónde puede llegar, y sobre todo de los movimientos erróneos. Sobre todo si les afecta económicamente. Económicamente, que ya está afectando económicamente, porque solo tienen que ir a poner gasolina para que vean ustedes cómo ya está subiendo el precio de la gasolina. Yo creo
que sí, que era evidente que en esta movilización del 8 de marzo el lema del no a la guerra iba a funcionar, por lo que dices tú, Pedro, entre otras cosas también porque mayoritariamente hay una ciudadanía relacionada más con la izquierda que con la derecha en esta celebración del 8M, a pesar de que partidos también, como el Partido Popular, por ejemplo, reivindican también la igualdad y se declaran feministas, lo que pasa que advierten de que el feminismo no puede ser algo, una cuestión de confrontación política, pero sí que es verdad que efectivamente las manifestaciones a nivel nacional, en Madrid sobre todo, están divididas por esas dos cuestiones, es decir, la consideración de las personas trans y el tema de la abolición o no de la prostitución, pero al margen de eso sí que les ha unido el lema del no a la guerra y el lema de parar un poco al fascismo y la llegada de la ultraderecha, porque se entiende que lo que va a hacer son recortes de derechos en esta materia, entre otras cosas porque la ultraderecha, Vox, está todo el rato hablando de los chiringuitos de LGTBI, de los chiringuitos feministas, de las feminazis y todo este tipo de cuestiones. Entonces a este movimiento le da terror y pavor la llegada de la ultraderecha, ¿no? Tenemos mucho que trabajar todavía, pero bueno, aquí me voy a reservar mi opinión porque tengo muchas referentes a quienes estaban aquí en Lanzarote y quienes no estaban, eligieron otras islas para estar y siendo de Lanzarote. Y bueno, pues no lo sé, de verdad que no. ¿Sí? No, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que el diputado lanzaroteño de Nueva Canarias, Yone Caraballo, estuviera en la de Gran Canaria y no en la de Lanzarote. Yo aquí en Lanzarote sí que vi, creo, a Fernando Jiménez, estaba gente de Nueva Canarias, estaba también pues Loli Corujo, que en la de Lanzarote. En la de Lanzarote, que es diputada en el Congreso, pero estaba aquí. A mí sí que sería hombre, que yo no se estaba preparando el debate. Sí, le coincidiría estar en Gran se Canaria. lo estaba preparando en Gran Canaria, aunque el debate es en Tenerife, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es lo de menos, ¿no? No lo sé. Lo cogería, perdería el avión, perdería el barco, no lo sé. Estaba junto al secretario de organización, que hablamos con él hace poquito, con Ayose Corujo. Me llamó la atención, sino porque contra. ¿Y por qué no aquí? No, pero bueno, que da igual. Pues son líderes regionales. Yone Caraballo también. Yo qué sé, que de verdad, que no lo sé. Yo supongo que será por eso, ¿no? Cuando uno se convierte en un líder de... ¿Dónde estaba David Toledo? ¿Estaba en alguna? No lo sé, no. Pues habría que, para comparar, habría que saber. Hombre, ¿dónde estaba David Toledo? Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, como el propio Marci Acuña, a nivel... ¿Estaban aquí? No, quiero decir que como partidos políticos en Lanzarote... Enviaron notas de prensa. Enviaron notas de prensa en relación con el posicionamiento en torno al 8M, en apoyo, lógicamente, mostrando algunas críticas, por ejemplo, en el caso del Partido Popular y también de Coalición Canaria, de que no puede haber una confrontación en relación con el apoyo al feminismo, ni puede ser discriminatorio el hecho de que unos partidos la apoyan más y otros partidos la apoyan menos. Yo creo que todos la apoyan. Menos Vox. Bueno, ya. Hombre, Vox dice que también, lógicamente, que apoya a la mujer y todo eso, pero, por ejemplo, cuando no acepta las cifras que hay, por ejemplo, sobre violencia machista y habla de violencia doméstica, oye, pues por cierto, las estadísticas dicen lo que hay, es decir, los que mueren no son hombres. Si yo no me equivoco, porque intenté ver algunas fotos, pero no me dio tiempo a verlas todas. Si yo no me equivoco, Vanessa Fraija, que es secretaria general de comisiones obreras en toda Canarias, estaba en la de Arrecife. Muy bien hecho. Bien, en fin, los que les coincidió aquí y los que no, pues no. En fin. Cada uno está donde quiere. O donde puede también, que yo no lo sé, yo no sé las cuestiones de agenda. Dentro de las posibilidades, donde quiere y si no, donde puede, ¿sí? Cabildo y Gobierno de Canarias, es que estoy intentando, Oye, déjame comentar una buena noticia. Dentro de los sucesos que ocurrieron el fin de semana, es una noticia llamativa, poco importante seguro, pero esto también lo hace el Consorcio de Seguridad y Emergencias, Contrale, que al parecer rescataron a un gatito que estaba encerrado en una perfumería un par de días, estuvo en la calle Real, es una perfumería muy conocida, bueno, yo no sé cuál concretamente será, pero que por lo visto llevaba allí
un par de días... Hombre, por las imágenes es fácil de deducir cuál. No es tan fácil porque yo que las visito todas, no sé muy Yo bien... podría decirte hasta el nombre, pero Bueno, no voy a vamos decirlo. a no decirlo, por si acaso. Pero antes era el Palacio de los Juguetes. Vale, pues... Ya está. Pues eso, que un gatito además precioso, por lo visto se había quedado encerrado allí dentro. 2 días estuvo el gato allí metido. Yo a mí esa noticia me Le parece... atraería el olor. Y ha sido una de las noticias más visitadas en Lancelot Digital, porque, hombre, no deja de ser bastante una noticia positiva y tierna en el sentido, además, la imagen es preciosa, es la del bombero ahí con su casco todo pertrechado, con un gatito indefenso que se había quedado encerrado. Entonces, bueno, la verdad es que sí, y ya lo hemos dicho, es decir, entre las competencias también de los bomberos está este tipo de cuestiones que, por cierto, también este fin de semana han tenido que actuar también porque ha habido varios accidentes, Sí. afortunadamente sin gravedad y sin ningún muerto, pero sí que ha habido algún herido. Hubo una salida de vía pues cerca del campo de golf en Puerto del Carmen y tuvieron que escarcelar El Z40, qué raro, ¿no? al conductor, ¿no? Eso fue una salida, cayó por un terraplén. Sí, Ujú. 4 Salida de metros, vía. sí. Y después otra en Playa Bastián, uno a las 6 y pico de la mañana que se estampó contra otro coche aparcado y el le del dio a Mini, otro, el Mini, ¿no? Vaya fuerza que tenía el Mini para darle Son coches robustos. al que le dio y el que le dio a su vez le dio a otro. En fin, qué riesgo tener el coche aparcado. Y luego un incendio también un incendio en una vivienda Sí, que afectó a una segunda planta de en Málaga. Titerroy, cerca de los Alonso, creo que era. Bueno, la gente tuvo que salir de la primera planta porque además de la primera y de la segunda planta de ese edificio, porque el humo, bueno, llegó por un patio interior, llegó hasta a la vivienda superior, pero no hubo heridos en este caso y En actuó. Titerroy, cerca de los Alonso. ¿Los Alonso no están al lado del López Mall? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿De qué? Los Alonso es lo que está al lado del López Mall. No, yo dije los Alonso, Sí. no, en Titerroy. Fue cerca de Maneje, Vale. del puente, no los Alonso, en el Exacto. puente. Bueno, vamos a seguir con más asuntos. Quería decir yo lo del gato, hombre, que estoy... Porque, oye, uno lo pasa mal, si a mí sí yo los he visto que sacan a animalitos de que a lo mejor... Dentro de los motores, O de un arriba de los aljibe. árboles, de la aljibe, de todo. Y Se han hecho muchas actuaciones de este tipo. Y Yo yo creo que no lo sé- hace casi todos los días. Claro, pero por eso, porque nunca las decimos, bueno, pues la hemos dicho. Que iba yo a decir antes que el Cabildo y el Gobierno de Canarias anunciaron el viernes pasado que el siguiente dato, que se había aumentado un 12% la producción de agua en Lanzarote desde 2023. Hicieron un repaso de cómo se encontraron las cosas. Y en virtud de la declaración de emergencia hídrica se han hecho una serie de inversiones que han permitido aumentar un 12% la producción de agua en Lanzarote, desde 2023. Lo que a mí me lleva a la siguiente pregunta que les planteo. Que positivo es, sin duda, si es suficiente para compensar las pérdidas o el aumento del consumo por el aumento poblacional, Pedro. Depende de lo conformista que seas, ¿no? Evidentemente, todo lo que sea mejorar la producción, bienvenido sea. No creo que sea un motivo para sacar nota de prensa, que me perdonen los compañeros del Cabildo o quien tenga responsabilidades, pero hombre, lo que queremos todos es que cada vez que abramos el grifo salga agua. Y en este momento, por el momento, lo más que sigue abundando son los cortes de agua, entendiendo que están poniendo o intentando poner todas las medidas necesarias para la recuperación del ciclo integral del agua y que tengamos un ciclo integral del agua en condiciones. Pero si hay que contentarse con que ha mejorado la producción de agua del 2023 hasta hoy, pues bienvenido sea. Hombre, yo entiendo que en un momento en el que los cortes de agua siguen, y eso es absolutamente evidente, sí que entiendo que desde las administraciones, en este caso Gobierno de Canarias y Cabildo, quieran poner sobre la mesa también que desde el 2023
hasta ahora se están haciendo cosas, y sobre todo que antes del 2023 la situación en la que estábamos, recordemos que había un bastidor roto de la Lanzarote 3 en la planta Díaz Rijo, y que en julio del 2023, quiero recordar, se había roto un segundo. Estamos hablando de 10.000 metros cúbicos, que entonces en ese momento llegaron las dos plantas desaladoras de La Palma, que se habían utilizado por lo del el Tajo Gaite, que esas plantas costó ponerlas en marcha desde el punto de vista de eléctrico, y ponerlas en funcionamiento en el circuito de producción del agua, y la situación era complicada. Yo entiendo que lo que pretenden decir es que partiendo de una situación de desastre absoluto en el que estaba el agua, se han hecho cosas, y ya parece puede ser un éxito desde el punto de vista de las propias administraciones, que se haya conseguido por lo menos incrementar la producción teniendo en cuenta estas circunstancias, y sobre todo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pues tenemos la línea norte ahí que todavía está sin funcionar, cuando podría ser una de las grandes soluciones también para la zona norte, pero ahí está, parada. Pues no hay ninguna novedad respecto a eso, a la tubería norte, o declaración de interés general insular por parte del Cabildo, o que hay un cambio de postura por parte del técnico, que no se ha producido ninguna de las dos cosas, ¿no? Al parecer, y según nos dijo el concejal de Compromiso por Aría, Ambrosio Viñoli, la semana pasada, sí que se llevó al último pleno del Ayuntamiento de Aría una moción precisamente pensada para buscar una alternativa que desbloqueara esa tubería norte, porque al final lo que hay es un informe desfavorable en virtud del planeamiento municipal, creo, en referencia a una parte muy concreta, que es la parte que daría electricidad a esa parte del sistema. A mí me parece que estemos peleándonos por una casetita de electricidad, una cosa de niños chicos, pero cada uno... O es estar haciendo política con el tema del agua, que es la acusación de Compromiso. Que hagan lo que crean que es mejor, pero espero que hagan lo mejor, que crean que es lo mejor todos para la gente de Aría. No para un partido o para un cabildo no, para la gente. Para la gente de Aría y la gente de Teguise, que también se ve afectada. La línea norte es toda esta que va desde Maneje, ¿no? Creo que está desde el tanque de Maneje, pasa por Taíche, llega a Guatiza y tira todo por ahí, por Mala, Arrieta, Punta Mujeres, hasta Órsola, para que vean lo que afecta esa línea que está parada. En fin. Parada. Pero bueno, también la paró en su momento Osvaldo Betancourt, según dicen, según es la acusación del Partido Socialista. También la paró Osvaldo Betancourt cuando era alcalde de Teguise y no pasó nada. Eso dicen ellos, no lo sé. Yo sé que sí estuvo parada, pero porque se cambió de ubicación, se iba a pasar por la calle Rafael Alberti, ¿no? Y después se cambió porque traía muchos perjuicios cerrar toda esa calle, la calle del colegio y otras serie de infraestructuras, y se cambió, y dice que por eso y que afectaba, que tampoco que se quejen porque ellos lo pararon, y que afectaba a gente, a niños que también tenían temas de autismo, y cosas así, si era especialmente sensibles. Claro, si era por esa zona, pues provocaba lógicamente problemas al colegio. Pero mira, a ver, lo de la línea norte, Erika, yo te voy a ingresar a ti 50.000 euros. Venga, cuando quieras. Te los regalo, ¿vale? Pero tú me dices, no, es que tengo la cuenta bloqueada y no sé qué para impatán. No, ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? ¿Que solucionarte lo de tu cuenta o lo tienes que solucionar tú? Yo creo que este es el problema también. Es decir, no se ha visto. Ha tenido que ser la posición en la que lleve al Pleno de Aría buscar una solución, porque lo único que se ha hecho desde Aría es traspasarle la responsabilidad a quien ha hecho la obra, que es al gobierno de Canarias y al Cabildo. Es decir, son los que han financiado la obra de la tubería norte. Y oye, cuando está terminada, resulta que hay un problema con esto. Además, que un problema por la casetita eléctrica, que además tenía un informe que era favorable a eso y estaba en consonancia con el plan general. Y resulta que ahora no. Oye, yo, ayuntamiento, hago lo que esté en mi mano para solucionarlo y pongo todo, como si tengo que contratar una auditoría externa, un informe externo o lo que sea, para decir que eso está legalmente
en el plan general. Pero no se ha visto eso, ha tenido que ser la oposición la que lo lleve a pleno, mientras que el alcalde está todo el rato, no, el cabildo no sé cuánto, el cabildo no sé qué, el cabildo no sé cuánto. De todas formas, y volviendo al por qué empezamos a hablar del agua, que es ese incremento del 12% en la producción de agua desde el 2023, que yo creo que es positivo, claro, yo las preguntas que me hago son, ¿compensan el crecimiento poblacional y por ende el aumento del consumo que tenemos? ¿Compensan las deficiencias que siguen existiendo en pérdidas? Yo creo que todavía queda un largo trabajo por delante. Es positivo, porque si no estaríamos en una situación peor, pero también demuestra que durante muchos años creo que no se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer en la isla de Lanzarote y La Graciosa. Lo de la tubería de Lanzarote a La Graciosa es sangrante, pero sangrante no de ahora, sino de hace años. Yo cuando llegué a ver la cuba en las fotografías en Caleta del Cebo para que la gente cogiera agua, yo me quedé, digo, madre mía. Pero no, claro, no es una cosa inmediata, la gente ve lo inmediato, sí, pero no ven el que no se ha hecho el trabajo de... volvemos a lo mismo, a la supervisión, cuando tú entregas, ya se tienen que acabar esto de te doy un contrato y me desentiendo. No, te doy un contrato y lo superviso. Pero mira, ¿sabes qué decía? Una de las cosas que decía que dice el contrato de Canal Gestión con el Consorcio del Agua, el del 2013, decía que sabes que seguimos teniendo pérdidas superiores a al 50% del agua que se produce. En el 2021 era del 61%. Una de las cosas que dice ese contrato es que tú tienes que avisar a través de los medios, de tus medios, o sea, de la página web de Canal Gestión, etcétera, de los cortes programados que se hagan, entre otras cosas, porque si pierdes el 50 o el 60% del agua, va a afectar a la distribución del agua potable a muchas zonas. Pues tienes que anunciarlo y programarlo y que la gente sepa cuándo va a haber corte. Pues eso no se estaba haciendo, eso no se hacía. Desde el 2023, una de las cosas que se le pidió a Canal Gestión, oiga, ponga usted en sus páginas para que la gente sepa cuándo se va a cortar el agua, dónde se va a cortar y por qué se va a cortar. El por qué estaba evidente, ¿no? Por las pérdidas. Pero eso, y claro, eso que ha provocado que los medios de comunicación y sobre todo algunos con más interés que otros estén todo el día pues poniéndolo en portada de sus digitales para de alguna forma poner en evidencia al Cabildo cuando esos cortes también se producían, lo que pasa es que no se anunciaban. Bueno, los médicos no, voy a cambiar de tema, los médicos no han logrado en nuestro país lo que están buscando. Entre las muchas medidas que ellos reivindican, pero que, bueno, una gran parte se solucionarían con un marco propio, un marco normativo propio, justamente es esta, que no se ha avanzado nada, no se ha logrado. Lo que es en Canarias, creo que la convocatoria es del 16 al 20 a nivel nacional, pero como día clave céntrico, en plan que pueda haber parones de médicos aquí en Canarias, para que la gente lo sepa también, es el día 19 de marzo. Vuelven a la huelga y esto es lo que a mí me parece más preocupante. A ver, que se me entienda. Yo quiero lo mejor para, evidentemente, el colectivo médico, porque al final son los que nos atienden. Evidentemente, la administración, que creo que exista un entendimiento, pero también para los usuarios, que lo sepan ustedes que el día 19 vuelven a la huelga los médicos, o al menos están llamados a ella. Y ahí va la cuestión que a mí me preocupa más, que si no hay avances en la negociación, advierten de nuevas medidas de presión, que ya son bastante contundentes las medidas de presión de que falten médicos, ¿no? Que vayan a la huelga, que están en todo su derecho, dicho sea de paso. Pedro, no sé. Evidentemente es preocupante. Yo creo que esto ya lo hemos hablado en más de una ocasión. No sé si ha habido avances o no dentro de la reivindicación. A mí lo que me chirriaba un poquito ese marco jurídico propio solo para facultativos y para el resto del sector, no, pero por lo demás creo que eran reivindicaciones bastante lógicas, ¿no? Eso de ser guardias obligatorias que estén remuneradas con precios mucho más bajos de los que comúnmente se remuneran, etcétera, etcétera, o de las 24 horas de trabajo de forma continuada. Yo creo que es una merma importante a la hora de la efectividad, ¿no? A la hora de que se trabaje en condiciones por parte en este caso de los facultativos. Veremos a ver, porque hay que recordar que la primera que tiene que aceptar todo esto es la ministra de Sanidad, que es una médico, pero que no lo está viendo del todo claro. Ella sabrá, ¿no? Yo lo que tengo alguna duda, hay una realidad, que es que faltan médicos,
que tenemos que buscar médicos fuera, que hay médicos a los que hemos formado en este país y se tienen que ir fuera porque cobran poco. Entonces yo creo que eso hay que revisarlo. Lo que tengo dudas en torno a si las peticiones del el colectivo médico tienen o no cierto halo de corporativismo, quiero decir, pero después por otro lado pienso que, oye, tampoco se puede tratar al sector sanitario al completo, quiero decir que habrá reivindicaciones diferentes dentro de ese colectivo, probablemente no sean lo mismo los médicos que los auxiliares de enfermería o que los propios enfermeros, entonces yo creo que hay que tenerlo en cuenta y a mí me gustaría darle alguna vuelta más, pero lo que sí que sé que es verdad es que necesitan también mejor remuneración y también es lógico, no lo mismo el especialista o el médico que te opera a corazón abierto que a un enfermero que está de guardia 24 horas en un hospital. Lógicamente todos tienen su carga, pero también hay determinadas responsabilidades que no sé si en ese campo donde se mueven estas cuestiones. Lo que sí que es verdad es que en general están mal pagados, por eso faltan médicos y por eso no se van a algunos. Entonces yo creo que hay que tener muy en cuenta y lo que hablamos siempre, es decir, estamos hablando de unos funcionarios que son fundamentales su trabajo y el servicio que hacen, ¿no? Mal pagados, y lo que estábamos hablando y lo que decía Pedro, ¿no? Las condiciones laborales importan mucho porque soportan condiciones que cualquiera de nosotros veríamos inhumanas. A mí me dices que trabaje 24 horas seguidas y te mando a la mierda, así de claro te lo digo, y ellos lo hacen con la salud de las personas, pero te lo digo, es que es así, es que se plantee una persona cualquiera que nos esté escuchando ahora, si en su trabajo le dijeran que tiene que trabajar 24 horas seguidas, sí lo harían. Porque yo eso parece inhumano. Es que es inhumano. Es que yo creo que, mira, fíjate. No, pero de hecho pasa en muchas otras profesiones, claro, que si trabajas a lo mejor 24 horas, después tienes al día siguiente libre, no sé qué, pero claro, es una mal programación. Una mala distribución del trabajo. Del tiempo, claro. Lo que habría es que nadie tuviese que trabajar tantas horas seguidas, porque eso provoca un desgaste lógico. Es decir, terminas agotado. Y al final va en contra del propio profesional y del usuario. Y volviendo al tema con el que comenzamos la tertulia, hablando del sector sociosanitario, es que yo creo que tanto en el sanitario como sociosanitario estamos asistiendo a una transformación integral de nuestra sociedad. Estamos yendo hacia otro sitio y se están produciendo estos choques entre la administración y los colectivos precisamente porque condiciones que laboralmente antes eran las habituales no son tolerables a día de hoy, porque hemos incrementado nuestra sensibilidad, gracias a Dios, hemos crecido en conciencia social de lo que son las cosas y entonces es normal que se después produzca que esto. La pirámide poblacional es como es, Claro, es decir, cada vez somos más longevos y cada vez hay gente más anciana y la natalidad disminuye, o sea que hay que reforzar, digamos, a los servicios para aquella población que está creciendo cada vez más y ahí es donde hay que apostar, ¿no? Y que se están tensionando justamente esos sectores. Entonces, bueno, lo mismo que hablamos de, por ejemplo, en Canarias, tensión en el sector turístico, en la hostelería, en tal, en no sé qué, pues lo mismo en las residencias de mayores, de menores, de sanitarias, porque cada vez utilizamos más ese tipo de servicio. En fin, una última cosa antes de que se me vayan, pero me parece importante porque luego vamos a hablar seguramente, espero que sean menos o que no hablemos de ello, porque no ocurra. Pero ¿cuántas veces hemos hablado aquí de los episodios nefastos de violencia que se producen en campos deportivos, en campos de fútbol? El fútbol es muy, muy propenso a esto, pero lo hemos visto también en baloncesto, lo hemos visto en Corralejo, creo que fue hace poco, era con baloncesto, una noticia que dio la vuelta. Agresión al árbitro, al árbitro del equipo, y además, al árbitro del partido. Sí, y además tremenda. Pues bien, parece que Arrecife está impulsando, va a impulsar el ayuntamiento a través de la policía local que a los encuentros de fútbol base que yo no sé si será solo a fútbol o a más deportes, a más disciplinas deportivas, pero el caso es que como mínimo a fútbol, agentes de paisano para prevenir la violencia en los campos que muchas veces no emana solo de los jugadores. ¿Y para qué de paisano? ¿Para qué de paisano? Si a lo mejor el efecto disuasorio es el agente vestido con el uniforme. Lo sé. Pregunto, porque no lo sé. Para ver quién se está portando mal,
no hace falta estar de incógnito. Pero mira, Pedro, yo he visto... ¿Qué se ve? Yo he visto en terreros de lucha, por ejemplo, que uno se enciende mucho, pero que pasan pocas cosas, pero bueno, que uno a veces se enciende. Yo he visto ir a parejas de policía, pues es habitual. Si no están allí, van es que caminando si no, no arranca y tal. la luchada o el partido. Pues, claro, pero ¿cuánto hemos visto en imágenes, y sobre todo esto ya digo a nivel nacional, veces en las que efectivamente hay seguridad en esos grandes campos y tal, y las personas que ejercen la violencia verbal o física se esconden de tal forma que saben dónde están las cámaras, saben dónde están la seguridad y se tapan la cara para decir un improperio o cualquier cosa de estas. Pues mira, que sepas que hay agentes de paisano y tú no vas a saber si están ahí o no. A mí me parece una buena medida. No sé. Sí, cualquier medida puede ser efectiva y esto creo que, bueno, está bien. Mira, última hora de este fin de semana. Agresión a un futbolista en Tenerife. Un aficionado salta al campo y propina un puñetazo a la víctima. Estamos hablando de un partido de primera regional entre el Barranco Hondo y el Hermigua. Esto es casi todos los fines de semana y no solo aquí, en Lanzarote o en Canarias o a nivel nacional. Y entonces, evidentemente, el fútbol base en general y después las competiciones regionales son focos en muchos casos de violencia por parte de aficionados, por parte de los propios padres y entre los niños. Hay también un problema grave que hay que atajar, eso del fair play, el que el fútbol se convierta también en defensor de grandes, digamos, de grandes ideas, ¿no? En contra del racismo, el feminismo, lo que tú quieras. Pero, oye, hay que cambiar los hábitos y efectivamente hay que poner más presencia policial, sea como sea, vestido de uniforme o camuflado. De alguna manera, aquí bueno, Valentín Ollanes, gracias. De alguna manera veo también aquí en el deporte, cuando vemos estos episodios nefastos, algo de lo que decía yo antes, la deshumanización, que nos creemos que el deportista tiene que cumplir con nuestras expectativas, que a veces los padres, las madres se implican, o los familiares se implican y se meten en los campos a pelearse. Dando un nefasto ejemplo, forma parte todo de lo mismo, de perder el norte de las cosas, Pedro. Te leo un mensaje que yo creo que es más... estás mejor informado y sabes cuál es la realidad de lo que afecta en este caso a la policía local. Es un agente de policía. Ajá. Y hasta ahí lo voy a dejar. Buenos días, amigos. Efectivamente, no hay agentes y los quita para ponerlos de paisanos. La prevención se debe realizar uniformado. Ya se realizan en los partidos de tercera y regionales aquellos que son de riesgo. Bueno, pues le agradezco que no haya gente. Que nos haya... Claro, es que si lo miras desde ese punto de vista también. Pues a ver si se va a quedar solo en el anuncio. Van a ver a gente después no de paisano y claro, esto... No lo sé, puede funcionar si no vas a mandar a nadie. Si vas a mandar, yo desde mi punto de vista, y sobre todo, si es que ya con los padres y los niños, si ya la figura de la gente no impone un poco de respeto, la de la gente de policía, entonces ya es que preocuparse más de lo que nos preocupa la situación. Hay tantas cabecitas que están tan mal, Pedro, que yo estoy preocupada. Yeah. Yo de verdad no entiendo por qué la gente tiende a la violencia con lo interesante que es darte media vuelta y pasar. Es que no sé, de verdad, que la gente quiere sacar ¿Pero estás preocupada por el incremento? Es que yo creo que siempre ha habido. No, estoy preocupada por cómo la gente saca con tanta agresividad sus frustraciones en campos deportivos o en otros ámbitos sociales. Porque tú y yo los vemos a diario, todos lo vemos a diario, ¿no? Yo estoy notando un nivel de irritabilidad cuando voy al supermercado, cuando estoy en la carretera, cuando estoy en no sé qué, que, chico, a veces es bueno recordar frenar un poco, tío, frenar un poco la marcha. No nos está ayudando nada la clase política en nuestro país, porque están todo el día al rifirrafe. Nuestro país, sí, bueno, nuestro país a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, para terminar... Pedro Martín, gracias. Gracias a ti. Y para terminar, a ustedes les recuerdo que si la batería de su coche les falla, pues pueden acudir a SOS Baterías. Les esperan en la calle Muyay 75 de Arrecife. Si no, también les pueden llamar SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de 1 hora.